Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos, a todas y a todes a esta exposición dictada por la doctora Gabriela González y organizada conjuntamente por el Centro de Estudios La Cañada y la Biblioteca Juana Manuela Gorriti. Les informamos en primer lugar que la charla va a estar siendo grabada para poder después exponerla en el YouTube, en el canal de YouTube de la biblioteca, de manera permanente. Bueno, nos encontramos hoy en la sede de ambas organizaciones, con la presencia de algunos de sus miembros e invitados especiales. Entre ellos, los padres de la doctora Gabriela González, que participaron en esta propuesta desde un comienzo. Como breve introducción, vamos a comentar que el CELAC, el Centro de Estudios La Cañada, reinició sus actividades en el año 2014, con el objetivo de dedicarse al estudio y difusión de temas culturales, científicos y económicos, entre otros, y para construir una sociedad más inclusiva y reflexiva. Se pone en práctica esto a través de talleres constantes. La otra parte organizadora es la Biblioteca Juana Manuela Gorriti. Fue fundada en el año 1998 y es una biblioteca especializada en géneros y feminismos con documentación nacional e internacional. Milita desde sus comienzos por los derechos humanos de las mujeres, que, como decía su fundadora, son derechos humanos. La charla Mujer en la física y agujeros negros surge entonces a raíz de una inquietud sobre la divulgación de las ciencias y en particular de las mujeres en las ciencias. Según datos que se pueden observar desde el CONICET, el 56% de investigadores e investigadores son mujeres, pero este porcentaje solo alcanza el 26% cuando se va subiendo de jerarquías. Es en este marco que invitamos a la doctora Gabriela González, y me permito leer su biografía. Egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en Física del IMAF, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, miembro de la Academia Nacional de Ciencias con sede en Córdoba, miembro de la Academia Nacional de Ciencias miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con sede en Buenos Aires. Es doctorada de la Universidad de Syracuse, Estados Unidos, es investigadora en la Universidad Estatal de Luisiana y fue portavoz del Grupo de Colaboración Científica LIGO al anunciarse la detección de ondas gravitacionales en 2016. Gabriela, te agradecemos que estés hoy con nosotros y sin más demora te damos la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Y... Acá no lo estamos viendo. ¿Y qué? Supongo que después... ¿Es una pregunta? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación del Centro de Estudios La Cañada, a los que les he hablado antes de ondas gravitacionales, así que algunas de las cosas que voy a decir, y de agujeros negros, algunas de las cosas que voy a decir ya las han escuchado, pero también me encanta que se haga esta iniciativa con la Biblioteca Juana Manuela Gorriti y interesada en temas científicos y culturales, que a mí también me parecen muy importantes, no solo para discutir, sino para exponer en distintas culturas. Empiezo entonces, a ver, no he probado compartir, así que espero que ande todo bien. Comparto la presentación. Bueno, un segundo, tengo tantas cosas abiertas. Aquí está. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve perfectamente. Bueno, muchísimas gracias.
Como les decía, quiero hablar, y esta es una presentación en la que voy a pedir disculpas por adelantado, porque a pesar de que voy a hablar en castellano, hay muchas de las transparencias, en muchos de los que están basadas en artículos y estudios en inglés, así que el texto de las transparencias, que no sé si la gente sabe lo que son las transparencias, pero yo les sigo llamando así, de las páginas de PowerPoint están en inglés. Pero el tema de los que les quiero contar es de mujeres en física, en general, darles algunos datos, alguna parte de la discusión, y además conectarlo con el tema de agujeros negros y ondas gravitacionales, que es el tema que hago yo, así que estos son los temas que a mí me atañen como científica y descubridora, con muchos otros de ondas gravitacionales y como mujer. Empiezo, como les decía, con el tema de mujeres en ciencia, y como decían antes, es un tema candente en Argentina, pero es un tema global. Hay estadísticas, hay un estudio de la UNESCO, y aquí está la referencia reciente del 2019, un estudio global de todo el mundo sobre mujeres en ciencia, y la distribución de mujeres trabajando en ciencia en distintas regiones, en distintos países. Y en general, en el mundo son el 30%. Y me gusta que me pregunten mientras voy hablando, así que Alejandra, has levantado la mano, ¿tienes una pregunta? ¿Tenés una pregunta? Si estás hablando no te escucho. Bueno, sigo hablando y a lo mejor la pone en el chat, que tampoco veo. Si ponen preguntas en el chat también las debería ver. Bueno, como decía, el tema de mujeres en ciencia es un tema que se está tratando en todo el mundo, es un tema global. Los números de las mujeres en ciencia difieren en distintos países, y esto es muy importante. Notarán aquí los colores representan el porcentaje de mujeres en ciencias, mientras más oscuro, más mujeres en ciencia hay. Notarán que Estados Unidos y Canadá no tienen números aquí, y no es porque no haya números, sino porque se cuentan de distinta manera y no se querían comparar cosas que no son comparables. Hay otros países también, que no, Australia en particular, que no está aquí, tampoco tiene los números comparados en este gráfico, pero después se los voy a mostrar en Estados Unidos. Lo importante es que este número varía mucho por región, y esto ya de por sí le quita peso a un argumento que se ha esgrimido muchas veces, diciendo, bueno, las mujeres tienen pulmones más chicos, a lo mejor menos capacidad respiratoria, tienen el cerebro más chico, a lo mejor tienen menos cerebro para la ciencia. Y eso no es cierto, aquí se prueba que no es cierto, porque el cerebro tiene más o menos el mismo tamaño en todos los países del mundo, y sin embargo el porcentaje de mujeres en ciencia es distinto en distintos países del mundo, lo cual quiere decir que la influencia del contexto cultural es mucho más importante que el factor biológico, si es que hubiera alguno. También es notable aquí que estos números difieren mucho en distintas regiones, y aquí añado abajo a la derecha los números en los países latinoamericanos, que en general como región está mostrado en este estudio, es una de las regiones con mejores porcentajes en el mundo. Latinoamérica es pionera en estos asuntos. Y eso no quiere decir que las cosas estén bien, porque como se ha mencionado antes, estos son las mujeres trabajando en ciencia, en todas las ciencias, pero los números son mucho más pequeños y se reducen, y está demostrado en este estudio también, a medida que uno asciende en las carreras académicas, a medida que se asciende en liderazgo en carreras académicas. Pero como ven, Argentina está acá en tercer lugar con un 53% de mujeres en ciencia, lo cual es admirable. Ahora, ¿por qué
¿por qué pasa esto? ¿Por qué estos números son así? Esa es la pregunta. Y este mismo, otro estudio, en realidad un estudio que estudia lo que se llama la brecha de género, la diferencia de mujeres y hombres haciendo ciencias en general, pero este estudio es en particular a matemática, ciencias computacionales y ciencias naturales, porque son las ciencias en las que menos porcentaje de mujeres hay, y ya voy a mostrar los números. Como decíamos, en general, globalmente es 30%, esto está sobre todo dominado por números en los países con mayor población, los países asiáticos, pero también es el número, por ejemplo, en los países norteamericanos. 30% mujeres. ¿Y cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las razones y qué es lo que hay que cambiar? Eso es lo importante. Y en este estudio se habla de una montaña de obstáculos. No hay un solo obstáculo, hay una montaña de obstáculos. El acoso sexual es algo que se ha empezado a reconocer, es mucho más prevalente de lo que se pensaba, y es algo de lo que experimenta la mayoría de mujeres en ciencia y en general en academia. Falta de aliento de las familias, eso es algo que agradezco yo a mis padres que no tuve, ellos siempre me alentaron para seguir, no necesariamente una carrera científica, sino la carrera que yo quisiera, pero esto en general no es cierto, hay mucha presión para seguir carreras más utilitarias, y en general se alienta a mujeres a carreras más de servicio, como enfermería o profesorados o cosas así. Cuando en general las mujeres tienen tanto talento como los hombres para cualquier carrera. Yo creo que debería haber igualdad y debería lucharse por igualdad en todas las carreras. Por ejemplo, en la enfermería al revés, donde hay tantas más mujeres que hombres. La falta de modelos, la falta de ejemplos es otro de los factores. Y esto tiene que ver con la falta de liderazgo de mujeres, es decir, aún si hay un 50% de mujeres en el campo científico, si hay un 25% de líderes, esos líderes son los más visibles, y eso es lo que hace que niñas, sobre todo niñas, no relacionen su futuro con una carrera en el campo si no ven ejemplos como esos. Los programas de doctorado en general, bueno, no en general, pero muchas veces se consideran de menor calidad si son para mujeres. Si hay temas de mayor riesgo, pero mayor ganancia, de mayor visibilidad, esos temas se consideran muchas veces más apropiados para hombres que para mujeres. Y esto, por ejemplo, es algo más notorio en carreras de ciencias de la computación. Y esto tiene que ver con cómo la academia en general, la comunidad científica en general, percibe las habilidades, la capacidad de los estudiantes de doctorado. El progreso en la carrera es mucho más lento para mujeres porque en general no solo tienen licencias de maternidad y se toman tiempo se deben tomar tiempo para una familia, sino también porque hace la mayoría del trabajo en el hogar. En esto también tengo que admitir que yo tengo muchísima ayuda de mi marido, no tengo niños, pero en el hogar tanto mi marido como yo, y a veces más mi marido que yo, hacemos los trabajos del hogar, pero es algo que en general no es cierto, y esto influye mucho en cómo pueden progresar en la carrera, y esto contribuye a que haya menos líderes, aun cuando haya más mujeres estudiando ciencias. Y finalmente el salario. El salario es un 30% menor en general por el mismo trabajo para mujeres que para hombres, en academia y en ciencia en particular. Y para eso no hay, son números, son para las mismas posiciones, para los mismos, en las mismas categorías de profesión, hay una diferencia de salario
significativa, y eso por supuesto desalienta muchísimo. Así que es una montaña de obstáculos, no hay un solo problema, hay muchos problemas a los que superar para llegar a ser una científica mujer. Les decía números en Estados Unidos por supuesto hay números también, a veces no se, como decía antes, no se pueden comparar manzanas con peras con los números en otros países se cuenta persona por persona, en Estados Unidos se cuenta solo si trabajan en tiempo completo o de distintas maneras, pero aquí está un gráfico que a mí me gusta mostrar porque muestra medio siglo de evolución de la fracción de mujeres en licenciaturas, en las carreras universitarias, no doctorados, sino licenciaturas, cuando después de la escuela secundaria. Esta es la fracción de mujeres en las distintas ciencias. Y estos son 50 años de datos. Cuando uno cuenta todos los títulos, ya son más del 50% otorgados a mujeres. Estos son títulos en ciencia. Todos los títulos, no títulos en ciencia, sino todos los títulos. Y cuando uno ve, por ejemplo, en biología, se empezó en el 30% hace 50 años, y ya en el siglo XXI es más del 50%, 60%. Y en general se ve una progresión en los números en todas las áreas, pero no todas. En matemáticas, en este gráfico, se ve que ha habido un cierto decrecimiento en los últimos años, y esto se explica si se separa, que no se ha hecho en este gráfico, pero se hace en otros, cuando se separa ciencias de la computación de matemática y estadísticas. El número de matemáticas y estadísticas, sin contar ciencias de la computación, en general está en el 40%, pero ciencias de la computación está aquí con física e ingeniería en apenas el 20%. En 50 años empezó desde números de menos del 10%, pero se ha estabilizado ya en casi 20 años en 20%, en física, en ingeniería y en ciencias de la computación. ¿Qué es lo distinto que hay en física de otras carreras? Bueno, de nuevo, el estudio que les decía antes es el estudio de mujeres en física, en ciencias naturales, física y computación. Tiene varios estudios, pero un estudio reciente puede explicar algunas de estas cosas. Un estudio reciente del 2017 habla de que hay una expectativa que se ha medido que asocia brillantez, genialidad con masculinidad. Cuando se piensa en carreras que necesitan genialidad, y aquí no se habla de ciencias, sino en general de distintas carreras, se asocian con masculinidad. Y estos son gráficos que muestran la fracción de doctorados, en este caso son de doctorados que son mujeres, comparado con esta percepción de la genialidad que hace falta para esa carrera. Es decir, y esto se hace a través de encuestas. En encuestas, esto es del 2015, no 2017, a través de encuestas se ha dicho para qué carreras se necesita más genialidad que otras. Yo creo que no hace falta genialidad para ninguna carrera, simplemente hace falta trabajar duro, pero esta es una percepción que existe. Y como ven, las carreras de matemáticas, física, ciencias computacionales, ingeniería, astronomía, son las que parecen necesitar más genialidad. Y es cierto, cuando se le pide a alguien imaginarse a una persona estudiando ingeniería o una persona ejercitando ingeniería, lo primero que se imaginan es un hombre. Si se habla de física, es Einstein. Si se habla de computación, es alguien jugando a jueguitos, es un hombre, un chico jugando a jueguitos.
las carreras de neurociencia, de biología molecular, de bioquímica, de ciencias de geología, de química, de estadística, para esas existe la percepción de que no hace falta tanta genialidad y los porcentajes de mujeres en esas carreras son del 40-50%. Pero lo interesante de este estudio, en mi opinión, es que no fue nada más que para ciencia, fue también para otros estudios, para estudios humanistas. Y aquí se habla, por ejemplo, de filosofía, de composición de música, que son los campos en donde hay menos porcentaje de mujeres en composiciones musicales, son menos del 20%, en filosofía son 30%, y esas son las carreras con las que se asocia genialidad o brillantez, cuando con historia, con lenguas, con sociología, con psicología, con educación, con antropología, no existe esa asociación y existe un número mayor de mujeres. Este es un estudio bastante iluminador en el sentido de que diferencia aspectos dentro de las distintas ciencias y podría explicar algunos de estos números y también podría ayudar a qué hacer, recomendaciones. En Mujeres en Física, como les decía, Mujeres en Ciencia es un tema global, Mujeres en Física es también un tema global, hay una asociación internacional de física pura y aplicada, esta es una organización que tiene ya más de 100 años, y en esa organización hay un grupo de trabajo, hay 17 grupos de trabajo, y uno de esos grupos de trabajo es el grupo de Mujeres en Física. Y en este grupo han intervenido liderando mujeres argentinas, en particular Silvina Ponce Dawson de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ha sido y es una de las líderes de este grupo. Esta fue una conferencia a la que asistí yo, una de las últimas conferencias que organizó este grupo, una conferencia internacional de mujeres en física en donde se invita a mujeres en física de todo el mundo y se restringe la participación de manera que la participación de mujeres de África, de Asia, donde en general la participación en congresos es una minoría, en este congreso sea el mismo número de mujeres que las mujeres de Europa o de Estados Unidos. Y tuve yo el honor de participar como oradora, sobre todo porque me tocó conocer, bueno, apenas si la saludé, pero conocer a Malala Yousafzai. Sabrán, una mujer ya que como niña sufrió muchísimo por defender los derechos de las niñas a ir a la escuela. Aquí estoy yo, y esta es Silvina Ponce Dawson, que fue esta argentina que comento, una de las organizadoras de este congreso. Este grupo es el que organizó este estudio que les decía, un enfoque global a la brecha de género en matemática, computación y ciencias naturales, cómo medirlo y cómo reducirlo, y estas son las recomendaciones de este estudio. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una de las cosas que se recomienda para maestros y padres, y esto es importante aquí porque creo que a lo mejor no haya muchos científicos en esta audiencia, pero sí hay profesores y padres, es evitar algo que tenemos mucha tentación de hacer aún inconscientemente, y es el usar estereotipos. Todos tenemos una asociación implícita de la que a veces no nos damos cuenta, de asociar ciencias con niños en lugar de niñas, en darles más preguntas a niños que niñas, y esto es algo implícito que todos tenemos porque todos hemos crecido en esta cultura. Yo los invito a todos a tomar este test de asociación implícita, y es un test en el que todos descubrimos, inclusive yo me sorprendí cuando lo tomé por primera vez, todos descubrimos que tenemos estas asociaciones implícitas de las que nos tenemos que por lo menos dar cuenta si no podemos eliminarlas. Tratar de evitar libros y redes sociales que refuerzan
este concepto de esta brecha de género en ciencia, y usar libros como padres, como maestros, usar libros que promueven el balance, el equilibrio de género, desarrollar la conciencia de género en las aulas y alentar a niñas para que aprendan, para que se dediquen a temas científicos. Eso no quiere decir que se desaliente a niños a hacer lo mismo. El problema es que en general la cultura desalienta a niñas a hacer esto, y entonces tenemos que alentarlas explícitamente para combatir ese contexto cultural. Y también se recomiendan actividades dedicadas, hechas por grupos de niñas solamente, porque eso promueve la confianza en sí mismo y las posibilidades de expresión. Estas son las recomendaciones para maestros, profesores y padres. También hay recomendaciones para universidades, centros de conferencia, industrias, para organizaciones locales, porque están geográficamente concentradas, y hablan de evitar acoso sexual, discriminación, lo cual todavía existe, como he dicho, y se ha aprobado, promover un clima de respeto, y profesionalidad, tener en cuenta el impacto de familias, tanto en padres como en madres, pero como sabemos en madres toma más tiempo, y tener en cuenta eso en la progresión de la carrera, transparencia en las estadísticas de salarios, tener ambientes que son, amigables para niños, estar seguros de que todas las políticas y todos los documentos institucionales sean neutrales en género, y muchas veces cuando uno lee estos instrumentos, estos documentos, a los años de haberlos escrito, se dan cuenta de que no son neutros. Y tener actividades de difusión y de educación que tengan como objetivo reducir esta brecha de género. Y por eso me encanta hablar en estas oportunidades, y me encanta que el Centro de Estudios La Cañada y la Biblioteca Gorriti hagan este tipo de actividades, seguir con esta recomendación. También hay recomendaciones para sociedades profesionales, que son muy parecidas a las recomendaciones que hablaba antes, pero además hablan de recomendaciones para congresos y para comités que se pueden hacer, y para premios que son otorgados en general por organizaciones profesionales, y para los consejos de editores, los editores de revistas científicas. Otra manera de medir el brecho de género en las ciencias es con los premios Nobel. Y esto es algo que en realidad mucha gente dice que los premios Nobel son muy pocos, entonces no representan el estado de la ciencia en general, y hay ahora muchos más premios, incluso premios de más valor monetario, pero todavía se considera esto como haber obtenido el mayor reconocimiento científico, con lo cual, de nuevo, no estoy muy de acuerdo, pero teniendo en cuenta esta percepción, estos números son importantes. El premio Nobel ha existido por 119 años, se han otorgado 934 galardones a individuos, hay otros premios que se han otorgado a organizaciones, pero hay 934 a individuos, y el 94% de ellos han sido para hombres. Solo el 6%, el número es 58, es de 934, el 6% a mujeres. Y cuando se ve los números en ciencias, en fisiología o medicina, es el 5%, en química es 4%, en física es 2%. Es apenas 4. Y esta mujer, Andrea Ghez, es una astrónoma
y es la cuarta mujer que ha ganado el premio Nobel. En el 2020, el año pasado, fue una de los 3 galardonados, y fue por la manera de observar agujeros negros. Se le dio la mitad del premio a un científico inglés, Roger Penrose, que fue un científico físico-matemático que desarrolló la teoría de agujeros negros en los 70, y la otra mitad a 2 científicos, un europeo, Reinhard Genzel, un alemán, y Andrea Ghez en Estados Unidos, que observaron agujeros negros. Yo no voy a explicar mucho, a pesar del título Agujeros Negros, voy a hablar más de las ondas, cómo observar agujeros negros con ondas gravitacionales, pero esta es una manera de observar agujeros negros con luz. Ahora, ustedes habrán escuchado que los agujeros negros se los llama negros porque no emiten luz. Y es cierto, los agujeros negros no emiten luz, no emiten ondas electromagnéticas, no hay nada que pueda salir de un agujero negro, ni siquiera la luz. Pero estos científicos, por grupos que han trabajado por muchos años, lo que han hecho es observar a otras estrellas que emiten luz en el ultravioleta y con telescopios muy especiales pueden medir el movimiento de esas estrellas, y lo que han visto es que en el centro de nuestra galaxia hay un punto alrededor del cual giran las estrellas. Esta es una película, y aquí se muestra la trayectoria de esas estrellas a través de los años. Fíjense que estos son años, en ciencia hace falta mucha paciencia. Aquí está, a ver el final, aquí está la primera vez en el 2013, fue la primera vez que se observó una órbita completa, ahora ya se ha completado esta órbita también, y estas órbitas se explican con la presencia de algo en el centro, de lo cual se puede saber el máximo de tamaño, porque tiene que ser más chico que la intersección de todas estas órbitas, y se puede saber la masa usando las leyes de Kepler para todas estas órbitas, y se sabe que esta masa tiene que tener 4 millones de veces la masa del Sol concentrada en un tamaño muy, muy pequeño, lo cual solo puede explicarse si es un agujero negro. Esta es una manera de ver a un agujero negro. En este caso con ultravioleta, también se ha hecho en otros casos con rayos X, pero no son ondas que vienen del agujero negro. Hubo mucha gente que festejó, incluyéndome a mí misma, cuando se celebró este premio Nobel en el 2020, muy merecido por muchos años. Pero bueno, quería hablarles de ondas gravitacionales, y ustedes a lo mejor se acuerdan, todo esto fue un tema en el 2016, el 11 de febrero del 2016, anunciamos que se habían descubierto ondas gravitacionales, fui parte de ese anuncio, esta es la tapa de La Voz del Interior, a lo mejor se acuerdan alrededor, a lo mejor de algunos de estos otros artículos. Esto ya había pasado en el 2015, lo anunciamos en el 2016, veo un comentario acerca de alguien que se ha retirado, así que podemos en todo caso discutirlo luego. Y les quería comentar de este descubrimiento y de todos los que siguieron. Ya también les voy a comentar que estos 2 científicos que estaban a mi lado en ese entonces, Ray Weiss y Kip Thorne, junto con otro científico, Barry Barish, recibieron el premio Nobel en el 2017. Esto tiene que ver con gravedad, así que de acá en más voy a hablar muy rápido, y la idea no es que entiendan, para decir que uno realmente entiende estas cosas hay que estudiar bastante. Lo que yo quiero es despertarles la curiosidad, hacerles acordar de algunas cosas, hacerles entender algunos conceptos básicos, pero despertarles la curiosidad por entender cómo funcionan las cosas. En este caso,
Cuando aprendemos la gravedad, la ley de Newton en la escuela secundaria, la aprendemos como una formulita y calculamos fuerzas y calculamos, la usamos en las leyes de Kepler, pero no nos preguntamos por qué se llama ley, por qué se necesitaba una ley. En realidad, esta ley fue un concepto revolucionario en su momento, porque explicaba con la misma fórmula, es decir, con el mismo concepto de que las masas se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y proporcional al producto de las masas. Noten que no pongo la fórmula de la fuerza aquí. Con ese simple concepto se explicaba no solo cómo caía la manzana, supuestamente cómo se le cayó la manzana a Newton en la cabeza, o cómo bajan los cilindros por un plano inclinado, sino también cómo gira la Tierra alrededor del Sol, cómo gira la Luna alrededor de la Tierra. Esta fue la primera ley universal. Este concepto de que se podía predecir movimientos no solo locales, sino globales, tener leyes universales, pasó por primera vez con la ley de Newton, y después ha pasado con las leyes del electromagnetismo, después ha pasado con las leyes de la física de partículas, todavía no ha pasado con las leyes de gravedad y la mecánica cuántica y la física de partículas. Esas son dos áreas para las que todavía no existen una ley universal. Sin embargo, esta teoría de la gravedad tenía un problema para Einstein, y era que Einstein, estudiando electromagnetismo, algo totalmente distinto, había concluido, y se había probado experimentalmente, que hay una velocidad máxima, y es la velocidad de la luz. No hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Y esta fuerza entre dos masas, cuando Newton la imaginaba y cuando nosotros la estudiamos como la ley de Newton, es una fuerza instantánea. Si el Sol desaparece, la Tierra inmediatamente hace, ¿qué es lo que hace? ¿Alguna vez se preguntaron qué hace la Tierra si el Sol desaparece? Lo que haría la Tierra, se los digo, es seguir moviéndose, pero moviéndose derecho, porque el movimiento natural de todos los objetos es seguir moviéndose con la misma velocidad en la misma dirección. La Tierra no se mueve en línea recta por la fuerza de gravedad del Sol, por eso es que gira. Pero si el Sol desapareciera, la Tierra inmediatamente empezaría a moverse en línea recta. Y nosotros sabemos que la luz tarda 8 minutos en venir del Sol a la Tierra. Entonces, esa interacción también debería tardar 8 minutos, decía Einstein, pero la ley de Newton no predice eso. Entonces, él y otra gente con él que estudiaba esto, diseñaron esta ley de gravedad distinta, que la llamamos relatividad general. Pero en realidad es una ley de gravedad, una nueva teoría de la gravedad. Y la teoría empieza con el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es como una retícula de 3 dimensiones, como un papel cuadriculado, pero en 3 dimensiones, que usamos para medir distancias entre 2 puntos. Si queremos medir la distancia entre un punto aquí y otro punto aquí, contamos cuántos cuadraditos hay, y tenemos que imaginarnos relojitos en todas las esquinas que miden el tiempo y están todos sincronizados. Y ustedes dirán, ¿para qué necesitamos tantos relojitos si con uno alcanza, si están sincronizados? Y eso es porque en esta teoría, cuando hay una masa, la masa va a curvar el espacio-tiempo. Si hay una masa como el Sol, las distancias cerca del Sol van a ser distintas que las distancias lejos del Sol. Los relojes cerca del Sol van a andar a un ritmo distinto que los relojes más lejos del Sol. No están sincronizados los relojes, no son todas iguales las distancias. ¿Qué tiene que ver esto con gravedad, dicen ustedes? Bueno, esto tiene que ver con gravedad porque si ahora tenemos otro cuerpo
si este es el Sol y tenemos la Tierra que está en este espacio-tiempo, la Tierra quisiera moverse en línea recta, porque eso es lo que haría naturalmente, pero como el espacio-tiempo está curvo, la manera más fácil de moverse, la manera natural de moverse, es curvándose, sin necesidad de hablar de una fuerza. La fuerza es el equivalente de la curvatura del espacio-tiempo. Si la masa se mueve, esta curvatura también se mueve, es decir, el espacio-tiempo es un espacio-tiempo dinámico, y ese movimiento de la curvatura son las ondas gravitacionales. Aquí está este satélite que se mueve alrededor del Sol por la curvatura del espacio-tiempo. Las ondas gravitacionales, como les decía, son estas arruguitas del espacio-tiempo, esta curvatura del espacio-tiempo que existe dinámicamente. Cuando tenemos dos objetos girando uno alrededor del otro, el espacio-tiempo también va a estar moviéndose, curvándose, y si estamos lejos vamos a ver distancias que se alargan y se achican, y esas son las ondas gravitacionales que queremos medir. Ahora, los agujeros negros, como les dije antes, ya se pueden ver si uno ve movimiento de objetos alrededor del agujero negro, así es como sabemos del agujero negro al frente de nuestra galaxia. Pero también podemos observar otros agujeros negros más chicos, porque los agujeros negros se producen a partir de explosiones de estrellas grandes. Nuestro Sol no va a morir explotando, se va a morir de a poquito, enfriándose, pero hay otros soles, hay otras estrellas más grandes, y esas estrellas más grandes explotan, y al explotar el centro de la estrella colapsa, y ese colapso produce o agujeros negros, pero agujeros negros no de millones de masas solares, sino apenas de unas decenas de masas solares, o varias masas solares, o estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son estrellas en las que en los átomos se pierden los electrones, no se pierden, se emiten los electrones, o se juntan con protones para producir neutrones, y entonces el átomo se comprime, y la estrella es una materia muy, muy compacta de neutrones, por eso la llamamos estrella de neutrones. No son solo neutrones, también hay átomos, pero átomos con núcleos muy, muy pesados. A veces estos agujeros negros o estrellas de neutrones están en órbita con otra estrella normal, una estrella que no ha explotado, o una estrella como el Sol, y la gravedad de la estrella de neutrones o del agujero negro absorbe energía, absorbe partículas, atrae partículas que empiezan a moverse en movimiento circular y emiten rayos X. Se mueven tan rápido que emiten ondas electromagnéticas, y esos son los rayos X. Me gusta pensar que es como si fuéramos Superman viendo los rayos X emitidos no por el agujero negro, sino por las partículas que están girando alrededor. Y hay muchos observatorios, en general son telescopios en el espacio, que miran que han observado estos agujeros negros. Pero como les decía, con ondas gravitacionales nos gusta decir que podemos escuchar los agujeros negros, que es como usar otro sentido. En lugar de observarlos, los escuchamos. Y eso es porque al girar están distorsionando el espacio-tiempo alrededor de ellos, y esas distorsiones viajan a la velocidad de la luz, y esa energía que se llevan las ondas gravitacionales es la que hace que los agujeros negros se acerquen y acerquen y acerquen hasta que se fusionen en un solo agujero negro. ¿Cómo medimos estas ondas gravitacionales? Bueno, primero las llamamos ondas porque ese efecto que se produce en el espacio-tiempo, lejos de los agujeros negros, cerca de los agujeros negros es un lío, pero lejos de los agujeros negros lo que pasa es que las ondas son distancias que se alargan y se achican, se alargan y se achican, tienen un movimiento ondulatorio, pero son las distancias entre objetos que se alargan y se achican. Y a medida que los agujeros negros van girando cada vez más rápido, estas ondas tienen más frecuencia, tienen más amplitud,
hasta que se fusionan los agujeros negros y allí el agujero negro final sigue girando, pero como es perfectamente esférico, esta teoría de Einstein dice que ya no se curva el espacio, ya se curva el espacio-tiempo, pero no emite ondas gravitacionales, porque no hay nada que sea distinto de un lado que de otro. Es decir, que las ondas gravitacionales, la emisión de ondas gravitacionales se termina cuando se fusionan los dos agujeros negros. ¿Cómo se observan estos alargues y achiques de distancias? Lo hacemos con interferómetros. En Estados Unidos hay 2 interferómetros. Los interferómetros son instrumentos como este, en que tenemos un láser que se divide en 2, y tenemos 2 haces que viajan a 90 grados perpendicularmente, se reflejan en espejos, y cuando vuelven esos 2 haces, interfieren, por eso llamamos a esto interferómetros, y hay 2 haces que salen del interferómetro. Y si estas 2 distancias son iguales, no sale luz del interferómetro, porque las ondas, estas son ondas electromagnéticas, ondas de luz, no gravitacionales, las ondas del láser, van y vuelven, se encuentran aquí, cada una de estas se divide en 2, y las que salen aquí, si estas 2 distancias son iguales, se cancelan unas a otras. Pero si hay una onda gravitacional pasando por aquí, va a hacer que una distancia se achique y la otra se alargue, y esta interferencia ya no va a ser destructiva, sino que va a haber algo de luz. Así que si ponemos una fotocélula aquí, vamos a ver más luz, menos luz, más luz, menos luz, y eso nos va a decir que hay un agujero negro. Estas distorsiones son pequeñísimas, son mucho más pequeñas que un átomo, y la distancia, la distorsión de distancia es proporcional a la distancia que medimos, así que los interferómetros son muy largos, tienen 4 kilómetros de largo, y aún con 4 kilómetros de largo, las distorsiones que medimos son no solo más chicas que un átomo, no solo más chicas que un protón, sino más chicas que milésimas de protón. La más grande que hemos medido son 4 milésimas de protón, es decir, hemos descubierto que estos 4 kilómetros se alargaron a 4 milésimas de protón cuando estos se achicaron 4 milésimas de protón. Imagínense esa medición. Estos observatorios se aprobaron para construirse en los 90, y mucha gente pensaba que esta precisión era imposible de conseguir. Y se consiguió, pero recién en el 2015 con la primera detección de ondas gravitacionales. Los detectores de LIGO no son los únicos en el mundo, trabajamos y hemos hecho descubrimientos con otro detector de 3 kilómetros en Italia, que es parte de la colaboración de Virgo. Hay otro detector de 600 metros en Europa, en los que desarrollamos tecnologías. Hay un detector en Japón de 3 kilómetros, con el que vamos a empezar a tomar datos apenas podamos, esperamos que en el 2022, y se está construyendo otro observatorio en India. Y esta fue la primera onda gravitacional. Y esto no es un esquema, esto no es un cálculo, es la medición. Esta es la medición de la fotocélula, de la señal que vimos en la fotocélula en azul, en el observatorio de Luisiana. Estos 2 observatorios que les decía, uno en el estado de Luisiana, otro en el estado de Washington, están a 3.000 kilómetros de distancia. Cada uno es 4 kilómetros de largo, pero están a 3.000 kilómetros de distancia. Y en la fotocélula del observatorio de Luisiana vimos esto. Vimos que hay una ondita que sube y que baja. En general lo que vemos es ruido. Lo que vemos es esto, ruido. Hay ruido porque siempre hay algo de ruido, y les podría hablar, esa es mi especialidad, así que les podría hablar horas del ruido y del origen del ruido en los instrumentos, pero no, les voy a hablar de los agujeros negros. Y esto es lo que vimos, esta ondita que primero era ruido, lo normal, pero después vimos que subía y bajaba y aumentaba en amplitud, aumentaba en frecuencia. Este tiempo es menor que este periodo, menor que este periodo, y luego
se convertía en ruido de nuevo. Esto es lo que se espera de un agujero negro, pero como ven, esto es la fracción de 4 kilómetros que se cambia. 10 a la menos 1 sería un 10%, 10 a la menos 6 sería una millonésima, y lo que medimos es 10 a la menos 21. Es como comparar un átomo con la distancia de la Tierra al Sol. Es decir, es una fracción infinitesimal. Pero eso fue lo que medimos también en el observatorio de Washington, en Hanford. En general medimos ruido, que no se parece en nada al ruido que medimos en Livingston, pero también empezó a mostrar esta onda en anaranjado, solo que 7 milisegundos más tarde. Es decir, era una onda que había llegado primero a Livingston y después a Hanford, y después había pasado y siguió viajando a través del universo. Por la frecuencia de estas ondas, pudimos deducir que eran agujeros negros. Por la amplitud de estas ondas, pudimos deducir a la distancia a la que estaban y cuándo había pasado esto, y esto había pasado hacía 1.300 millones de años. Era increíble, increíble. Y esto fue lo que anunciamos el 11 de febrero del 2016, Éramos 4 científicos en el podio, pero éramos 2 científicas en el grupo, porque estaba Franz Córdoba, que era la directora de la Agencia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que era la que había financiado la construcción de estos observatorios, como si fuera la directora del CONICET. Y los 4 científicos que estamos acá, éramos los representantes de la colaboración científica del LIGO, que junto con la colaboración de Virgo había hecho estos descubrimientos. Lo muy lindo de esto, que tiene que ver con el tema que hablamos antes, es que el 11 de febrero del 2016 también fue el primer día que se festejó, y que se festeja todos los 11 de febrero, como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y como les decía, en ciencia, en física ni en astronomía no se está en el 50% todavía, pero en el podio acá éramos 2 de 5, que es lo más cerca que se puede llegar a 50%, o es el 40 o es el 60, cualquiera de los dos es como si fuera la mitad del 50%, y aquí éramos 2 mujeres de 5 científicos en el podio, de casualidad, en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A veces me encanta esta coincidencia. Esto lo anunciamos el 11 de febrero, también nos gusta decir, como les digo, que usar ondas gravitacionales es como usar otro sentido, como escuchar al universo en lugar de simplemente observar el universo, y también nos gusta mentir un poquito. Digo que es mentir un poquito porque nos gusta poner en sonido estas ondas las podemos digitalizar, las podemos graficar también, esto es tiempo y frecuencia, y el color indica la amplitud, esto también nos gusta usar para graficar, pero tenemos también música, nos gusta decir que es la música del universo, porque podemos poner esto en un parlante, podemos digitalizarlo y ponerlo en un parlante. Y eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Escuchan algo? ¿Escucharon algo? Porque ahora me acuerdo que para compartir... ¿No? Sí, se escuchó algo. Ah, bueno, se escuchó. Eso es lo que nos gusta decir. Es un sonido que lo repetimos varias veces y lo aumentamos de frecuencia para que suene más lindo, pero esto es lo que nos gusta llamar la música del universo. Y ese es el título que le hemos puesto a un libro que hemos publicado con otros 2 científicos y una doctora en literatura, Lidia Díaz, acerca de las ondas gravitacionales. No podía evitar el chivo aquí. Esta es la música del universo. Este descubrimiento salió en los diarios, salió en la primera página de muchísimos diarios en el mundo, incluyendo La Voz del Interior,
Y fue un artículo que firmamos colaboraciones. Este artículo científico fue firmado por más de 1000 autores de 2 colaboraciones que trabajaron en esto. Y en el 2017, como les decía antes, hubo un premio Nobel otorgado a 3 científicos, Ray Wise y Kip Thorne, habían sido los 2 científicos de MIT y Caltech, que en los 70 empezaron a hablar con el CONICET de Estados Unidos para construir estos detectores, y nunca dejaron de hacerlo. Todavía hoy trabajan en temas relacionados con LIGO. Barry Barish fue el director ejecutivo de LIGO en un tiempo que fue bastante difícil, y sacó del pozo y terminó construyendo exitosamente al proyecto. Pero una de las cosas que me gusta mencionar es que a pesar de que aunque este premio, este galardón se otorgó a 3 individuos, se les puso como afiliación, no Caltech y MIT, que son las universidades de donde ellos eran profesores, sino colaboración de LIGO y Virgo. Es decir, a pesar de que el premio, de que el galardón no se le dio a la colaboración, es la primera vez que se pone como afiliación una colaboración. Así que nosotros, los 1000 autores, más de 1000 autores, estábamos todos muy contentos por este premio Nobel. 2 de estos premios Nobel, Ray Wise y Kip Thorne, me encanta poner esta foto. Ustedes pensarán que se parecen un poco a Einstein, y esto es lo que a lo mejor genera este estereotipo del científico o del físico como un hombre mayor de pelo pelado o de pelo muy blanco, cuando en realidad eso no es cierto. Toda esta gente, Einstein, Ray Wise y Kip Thorne, hicieron su mejor ciencia cuando eran jóvenes. Estos son los científicos de los que uno se debe acordar, aún si se está acordando de estos científicos. Los científicos son gente joven, no gente grande. Se los reconoce a veces cuando son grandes, pero los científicos son gente joven. Y son gente muy diversa también. Hay mujeres, hay hombres, hay gentes de distintas culturas, de distintas razas, hablando distintos idiomas, trabajando en muchas colaboraciones, y es muy difícil representar una colaboración en fotos, porque cuando uno pone muchas fotos ya se pierde quiénes son los que están en las fotos. Así que a mí me gusta poner estas fotos en donde tenemos a mucha gente de la colaboración de LIGO, pero también poner la foto de la gente joven de nuestro grupo en la Universidad Estatal de Luisiana aquel 11 de febrero del 2016. Y como ven, no solo son jóvenes, sino que son muy diversos, ni siquiera son todos estadounidenses. También teníamos a un inglés, a una francesa, a un hindú, es decir, gente de todo el mundo. Y esto es uno de los mensajes que quiero, ya pronto ya estoy tomando más del tiempo que dije que iba a tomar, ahora les sigo hablando de ciencia, pero uno de los mensajes que quiero es que cuando se imaginen a gente haciendo física, se imaginen no a hombres grandes, de pelo desordenado y pelo blanco, sino a gente joven, mujeres y hombres de todo el mundo, de todas las razas, de todos los géneros. Esa es la gente que hace ciencia, esa es la gente que hace física. Esos son los descubrimientos. Tuvimos muchos descubrimientos después de aquel primer descubrimiento. Tomamos datos entre el 2015 y el 2017, tomamos un poco más de un año de datos, interrumpidos en dos corridas de datos, y descubrimos 10 colisiones de agujeros negros y una de 2 estrellas de neutrones. Y como ven, en esta manera de representar las colisiones como ondas o como colores en tiempo y frecuencia, que se ve acá, va aumentando el color a medida que se acerca la colisión, van aumentando en frecuencia, van para arriba. Para las estrellas de neutrones se ve muy, muy distinto. Estas colisiones demoraban, en realidad estas colisiones
toman millones de años, pero en nuestro instrumento se pueden detectar apenas la última fracción de segundo, es medio segundo para todas estas colisiones de agujeros negros. Para esta colisión de estrellas de neutrones tenemos acá decenas de segundos, es mucho más largo el tiempo que podemos observar esta danza, esta colisión. Es muy distinta la señal y son muchas más cosas las que se pueden aprender, así que fue genial. Y esta fue algo que hicimos con la colaboración de Virgo, no solo con los dos instrumentos de LIGO, lo cual fue muy importante. Y aquí también hay otra música, otro sonidito, y les quiero mostrar acá que al ser estrellas de neutrones, se espera y se demostró que esa colisión, como tiene muchos átomos y núcleos de átomos y neutrones en las estrellas de neutrones, al colisionar se producen partículas que viajan muy rápido y producen ondas electromagnéticas. En particular, producen rayos gamma que están detectados por satélites como el satélite de Fermi. Así que esto era lo que veíamos unos segundos antes de la colisión, esta onda gravitacional, la colisión, y menos de 2 segundos después se detectó este aumento, este piquito aquí, de rayos gamma, que no parecía muy grande y hubiera sido probablemente ignorado, salvo que ocurrió casi simultáneamente con esta colisión. Y ustedes dirán, 2 segundos no es tan simultáneo, pero en realidad esos fueron 2 segundos comparado con los 130 millones de años que estas ondas viajaron. Es decir, las ondas gravitacionales se producían por este sistema y después se produjeron los rayos gamma, y esas ondas tardaron 130 millones de años en llegar a la Tierra y llegaron con apenas 2 segundos, menos de 2 segundos de diferencia, 1,7 segundos. Y los rayos gamma se producen después de la colisión, así que en realidad muchos astrónomos se preguntan ¿por qué tan rápido? Pero esto es prueba, o lo tomamos nosotros como prueba, de que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Esa es una predicción de la teoría de Einstein. Como les decía, fue muy importante que pudiéramos observar esta señal con la colaboración de Virgo también, porque así pudimos localizarla. Con dos observatorios no podemos localizar muy bien el origen de la señal en el cielo. Podemos decir, bueno, viene de aquella región, que es lo que se ve acá en estas bananas, como las llamamos. Pero si tenemos 3 observatorios, Hanford, Livingston y Virgo, entonces la podemos localizar mucho mejor. Y estas son algunas colisiones de agujeros negros, y esta es la colisión de estrellas de neutrones que vimos con Virgo. Y como ven, esta es aún ahora es la que mejor localizada está, entonces les pudimos decir a los astrónomos, miren allá, y miraron ahí, miraron a las galaxias, 40 galaxias había en esa área, y en una de esas galaxias encontraron un puntito brillante que no había estado antes ahí, y que era azul, y que fue después rojo, y que 10 días después empezó a emitir señales de radio y de rayos X, los cuales duraron casi un año. Un montón de información acerca de qué era lo que pasaba, de qué es lo que pasó aquí, no solo de ondas gravitacionales, sino de ondas electromagnéticas. Y está ahí una película con música, esta no es la música de las ondas, pero la música de arte. Con esto, estas son las estrellas neutrones, los ondas gravitacionales, estos fueron los rayos gamma, estos fueron la luz azul, después roja, y esta fue la onda de shock que produjo después las ondas de radio y los rayos X que se vieron por tantos meses. Estos 2 descubrimientos han sido los más importantes, pero no son los únicos, tenemos mucho más, y como no les puedo contar de todos, les doy una idea. Estos puntitos amarillos son lo que sabíamos de masas. La orientación en el eje horizontal no significa nada, es una manera simplemente de espaciar los dibujos, pero la ubicación en el eje vertical tiene que ver con la masa de estos objetos. Estos puntitos amarillos son las masas de estrellas de neutrones
que son detectadas por telescopios de radio, como el telescopio de Arecibo, que se destruyó hace unos meses, pero por otros también telescopios de radiotelescopios. Y estos puntitos violetas son las masas de agujeros negros que se han descubierto a través de rayos X, por los rayos X de Superman, como les contaba antes. Esta es la colisión de estrellas de neutrones que detectamos. Estas son las 10 colisiones de agujeros negros que detectamos. Esta fue la primera detección. Esta fue la primera detección de estrellas de neutrones. Estos son los dibujitos que nos gusta asociar con esto. Pero esto fue en las primeras 2 corridas de datos que hicimos. Después, tomamos de nuevo datos en el 2019-2020 y en los primeros 6 meses de esa corrida de datos detectamos todas estas señales más. Un montón más de agujeros negros, pero también varias otras que les cuento. Las más interesantes las ponemos al medio. Detectamos, por ejemplo, otra colisión de estrellas de neutrones, ya la segunda. Y acá, si se fijan, en la colisión de estrellas de neutrones tenemos un signo de pregunta al final. Porque si ustedes se fijan, sobre todo en lo que se sabía de radiotelescopios y de telescopios de rayos X, se conoce muy poco de objetos mayores de 3 masas solares y menores de 5 masas solares. Para hacer estrellas de neutrones son muy pesadas, y para hacer agujeros negros son muy livianos. Los agujeros negros en principio se producen de explosiones de estrellas más grandes. Así que esta colisión de estrellas de neutrones sabemos que se transforma en un objeto más pesado, pero no sabe, está en esta brecha de masas, no una brecha de género, una brecha de masas, que no sabemos si son agujeros negros o estrellas de neutrones. Y eso es lo que pasa ahora con también con esta, que es incluso una más grande, un objeto más grande que el anterior. También vimos una colisión de un agujero negro de más de 20 masas solares con un objeto que, de nuevo, por estar en esta brecha de masa, no sabemos si es estrella de neutrones o agujero negro. No sabemos, así que le pusimos un signo de pregunta. Y vimos también una colisión de agujeros negros tan pesados que las masas de estos agujeros negros no se explican muy bien con explosiones de estrellas. Las explosiones de estrellas son estrellas grandes, pero no tan grandes como para producir agujeros negros tan pesados. Así que la sospecha es que estos agujeros negros, o al menos el más pesado de estos, se produjo por otra colisión de agujeros negros. Es decir, esto sería una colisión de segunda generación, lo cual también tiene implicaciones sobre la abundancia de agujeros negros. Y muy recientemente, hace unos pocos meses, hemos empezado a publicar resultados acerca de los segundos 6 meses de la última corrida de datos. Todavía no hemos terminado de analizar todos esos datos y hemos descubierto 2 colisiones de lo que faltaba. Habíamos descubierto colisiones de estrellas de neutrones, colisiones de agujeros negros, colisiones de objeto desconocido con agujero negro. Acá tenemos 2 colisiones de estrellas de neutrones con agujeros negros. Estrellas de neutrones normales de menos de 2 masas solares con agujeros negros normales de entre 5 y 10 masas solares. Estas detecciones son interesantes porque lo que se piensa que pasa es que la estrella de neutrones se deforma y se distorsiona y termina siendo tragada por el agujero negro. Este es el agujero negro, esta es la estrella de neutrones. La estrella de neutrones es más grande en tamaño que el agujero negro. Y estos son todos los descubrimientos que hemos hecho hasta ahora, pero se esperan más, no solo por los datos que estamos analizando, sino por los datos que iremos a tomar. Vamos a empezar a tomar datos de nuevo en el 2022, tenemos ambiciones de mejorar la sensibilidad de los instrumentos, de construir instrumentos más grandes y más sensibles, pero también hay otros proyectos, un proyecto de un interferómetro en el espacio, se llama LISA.
está financiado por la Agencia Espacial Europea y va a volar en el 2034, que se acerca cada vez más, y este proyecto no se ha demorado. También se espera detectar ondas gravitacionales de tamaño galáctico. Este detector espacial descubriría colisiones de estos agujeros negros de millones de masas solares en los centros de galaxias y también de enanas blancas, que son estrellas más grandes, estrellas como el Sol, como nuestro Sol, que cuando se mueren no se compactan tanto como estrellas de neutrones o agujeros negros, sino que son más grandes, y esas son las que generan ondas gravitacionales de menor frecuencia. Y todavía de menor frecuencia son los agujeros negros más grandes, de miles de millones de masas solares. Esos tienen tamaño galáctico, y para eso se usan ondas de radio de estrellas de neutrones. Así es como se descubren las estrellas de neutrones, pero midiendo el tiempo que toman las ondas de radio en llegar, o la distorsión de esos tiempos, con los radiotelescopios, se puede ver si hay una correlación y si son consistentes con ondas gravitacionales. Y hay una señal misteriosa que se ha medido, que todavía no se sabe si son ondas gravitacionales o no. Y también hay una manera, no con interferómetros, sino con otros experimentos, para medir ondas gravitacionales del universo temprano, más cerca del Big Bang, no del Big Bang en sí, pero de lo que pasó muy, muy pronto después del Big Bang. Y eso también son experimentos que están en marcha y van a producir resultados. Es decir, es una época riquísima en descubrimientos de ondas gravitacionales. Ha tomado décadas llegar hasta acá, pero aquí estamos, en la era de astronomía con ondas gravitacionales, y en la era en donde está creciendo el número de mujeres en ciencia. Así que espero que ustedes ayuden a esa cultura de igualdad y de ciencia y de curiosidad. Gracias. Y espero que te hagan muchas preguntas. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste, con la sencillez que lo hace siempre, que parecería que está muy al alcance de todos. Abrimos la posibilidad de que se habiliten los micrófonos, por supuesto. Bueno, vamos a ver, que levanten la manito para ordenarnos un poco, o si no, por escrito, por chat, también los podemos leer. Yo haría la primera pregunta, si te parece. Por favor. Me interesaría, más que pregunta, que nos recomendaras alguna literatura para que nuestra biblioteca también pueda, bueno, divulgar todo esto que es tan hermoso, pero bueno, necesitamos tiempo también para asimilarlo. Entonces, desde lo más sencillo hasta, bueno, cosas más complejas ya las encontrarán en otros lugares que ameriten. Eso. Sí, hay muchos divulgadores de ciencia ahora, bueno, hay muchos ahora, y con mucha más práctica que antes. En realidad, yo creo que antes no se pensaba que la divulgación era tan importante para la ciencia. Yo creo que es una obligación hacer divulgación, dado que tenemos financiación de los ciudadanos, del público, para hacer la ciencia que nos gusta. Estamos en una profesión que nos gusta. Y les puedo dar nombres. Hay muy buenos divulgadores argentinos, de ciencia en general. Diego Golombek tiene una serie de libros, Ciencia que Ladra. Esa es la serie en la que apareció nuestro libro, de muy buenos divulgadores en distintas ciencias. Hay algunos hermosísimos. Les recomiendo la serie y les recomiendo que contacten a los autores, porque son, en general, a todos nos encanta hablar, así que si nos piden, decimos que sí. A veces no podemos decir que sí inmediatamente, pero en general decimos que sí. Pero también hay divulgaciones de relatividad y de temas de agujeros negros. José Edelstein, Javier Santaolalla. José Edelstein es un argentino trabajando en España. Javier Santaolalla es un español que también tiene un podcast que es muy, muy
es muy atrapador. Y bueno, estos son los que me salen así, sin pensar, pero si me pregunta por correo le puedo dar otras recomendaciones. Pero en general, no tengan miedo de pedirle a nadie por una charla. Lo peor que pueda pasar es que les digan que están muy ocupados, Claro. pero en general decimos que sí. Bien, bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, pregunta, propuesta? Ah, bueno, acá, Valentina, habilita nomás tu micrófono. Hola, Gabriela. Primero, gracias por tus explicaciones y tu sonrisa, porque las cosas sonriendo entran mucho más fácil. A ver, yo me preguntaba a través de tu relato sobre las ondas, sobre los agujeros negros, un universo para mí totalmente desconocido. Y yo digo, bueno, estos estudios, esta parte de la ciencia, de la física, es puro placer entonces porque es estudiar por curiosidad. Digamos, no va a haber ninguna potencia, supongo, que quiera vender esos conocimientos, ¿o sí? ¿Y Bueno, por qué es una muy, muy buena pregunta. Y es cierto, los interferómetros de ondas gravitacionales, bueno, nunca se debería decir nunca, pero no creo que nunca se comercialicen como un aparatito que se vende en el supermercado. Sin embargo, porque ondas gravitacionales, como decimos, es algo que nos permite entender mejor el universo, pero hasta ahora ninguna consecuencia práctica. Sin embargo, se está empujando la tecnología al límite. Se ha necesitado desarrollar tecnología de espejos, tecnología de electrónica, tecnología de vacío, tecnología de controles. Hay industrias que han estado trabajando con científicos porque no se sabía cómo construir estas cosas y se construyeron y después, a lo mejor, se usan. En algunos casos se usan los sistemas de control para aislación sísmica, los hacen una industria que también los usa en general para... usa estos sistemas de aislación sísmica también para disminuir el ruido con los que se hacen los circuitos integrados, que son cada vez más chiquititos y cada vez más sensibles. La compañía de láser que desarrolló el láser para la generación inicial del LIGO, que no detectamos nada, fue la segunda generación la que detectó. Esos láseres también se generaron una compañía comercial, pero en general el proyecto se financió para conocer mejor el universo, es parte de ciencia básica. Los telescopios que se envían al espacio para medir estas ondas electromagnéticas que vienen de agujeros negros y de estrellas de neutrones, se hacen para saber del universo. También es cierto que toda la tecnología que se usa actualmente en medicina, en comunicaciones, esa tecnología está basada en lo que en algún momento fue ciencia básica. Cuando Maxwell predijo ondas electromagnéticas combinando electricidad y magnetismo y que cargas eléctricas se podían mover y generar estas ondas, en pocos años a alguien al principio nadie pensaba, se demostró experimentalmente, pero pensaban que era toda una teoría y nada más. Y sin embargo, a los pocos años se usaron para comunicación a través del Atlántico y ahora no podemos vivir sin ondas electromagnéticas. Esas son las ondas que usamos para los celulares, para todas las comunicaciones. El láser mismo, cuando se inventó, también era parte el láser, por ejemplo,
que está tan presente en la salud, ¿no? En general, ¿no? En la salud de las mujeres, en las intervenciones ginecológicas o en la vista. Pero yo te preguntaba porque en general la ciencia hegemónica es androcéntrica, sexista, colonialista, racista y muchas istas. Lo que las mujeres necesitamos es una ciencia que parta, que las mujeres no sean objeto, sino que se puedan contemplar las necesidades de las mujeres y de las poblaciones, de los pueblos en general, ¿no? Que sea una ciencia que se dirija a hacer la vida de todos más felices. Entonces, por eso te preguntaba, porque en todas esas cosas que vos enumerabas como estereotipos, digamos, la concepción de la ciencia tradicional que salía con esa visión desde ninguna parte, impoluta y que podía ser totalmente objetiva, desde las mujeres y desde la gente que tiene sentido común, hemos descubierto que no es así y que se necesita de el abajo para ir hacia el arriba, ¿no? Entonces, por eso también quería mencionar ese hecho, que en muchísimos campos de la ciencia nos estamos peleando por las vacunas, nos estamos, digamos, porque está todo tan comercializado y cuánta gente en este mundo no va a tener acceso a las vacunas y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar, si vos en el espacio de la ciencia de la física has sentido algo de eso o no. Bueno, o si lo has... En realidad yo creo que el problema del número de mujeres en ciencia tiene que ver con problemas socioeconómicos, no solo con problemas de género. Llegar, especialmente en las edades tempranas, en niños y niñas de todos los géneros y todas las razas, si no tienen oportunidades para seguir, para usar el talento que tienen, somos nosotros los que perdemos. Y eso es algo que creo que a veces no nos damos cuenta, que tenemos que alentar a todos para que hagan, a todos, para que hagan lo que los hace más felices, porque para eso es lo que tienen más talento y para eso es lo que van a beneficiar más al resto. Es decir, el tener igualdad de género, que no tiene que ser exactamente 50%, hubo un comentario antes en el chat, la igualdad de género es algo que en principio para mí debe ocurrir no solo porque es lo justo, sino porque es la mejor manera de aprovechar el talento humano. Pero tiene que ver con oportunidades, ¿sí? Tiene que ver con oportunidades para que la gente pueda seguir su talento sin estar tan pendiente de qué es lo que tiene que hacer para ganarse la vida, para ayudar a familiares con problemas. Es decir, todos tenemos que hacer eso, pero no deberíamos tener algunos que preocuparse tanto más por eso que otras personas, porque en ese caso estamos desaprovechando el talento que tienen para todo en general. Lo ideal sería que en la vida no tuviera que haber cupos, sino que todas y todes, mujeres, diversidades, hombres, pudieran estudiar o hacer lo que en la vida les gusta. No hace falta que quizás estudiar, hay tantas cosas que son para realizarse,
pero digo, pero como están dadas las cosas hasta ahora, son como políticas sumamente necesarias, porque sigue habiendo un montón de gente, de humanos en este planeta, que están totalmente marginados de todas esas oportunidades de acceso, ¿no? Bueno, seguiremos, Gabriela, trabajando para eso, ¿no? Porque yo creo que todas y todos tenemos que ser polinizadores de esas ideas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Alguien preguntó mi correo. Bueno, en la página de la colaboración científica del LIGO, ligo.org, hay muchísima más información, incluyendo una revista que publicamos en inglés, pero también ahí se puede traducir mucha de la información en castellano, y también tenemos bastante información publicada en castellano para gente que esté interesada, y también está mi correo electrónico para gente que quiera contactarse con más preguntas. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera sumarse, abrir el micrófono. Parece que no, debe haber miles de preguntas, pero bueno, necesita tiempo también esto, y bueno, se lo podemos hacer llegar de todas maneras. Ella nos ha facilitado la dirección de su correo, y también podemos nosotros canalizarla con todo gusto. Bueno, nuevamente el agradecimiento a todos los que nos han acompañado, y esperamos las próximas actividades. Esta es la primera actividad que hace la Biblioteca Juana Manuela en forma presencial, con los cuidados, porque como verán estamos con distancia y las ventanas abiertas, pensar que todavía la temperatura es baja acá. Bueno, nos estamos cuidando. Y bueno, agradecer también la presencia inestimable de Dora y de Pedro, que son grandes amigos de la casa. Así que bueno, nos encontramos en estos lugares virtuales, y ojalá que en forma presencial pronto, y superando el tema de la pandemia. Un agradecimiento también del CELAC. Acá me hacen notar que también el agradecimiento del CELAC, por supuesto, claro, somos los dos organizadores. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por la atención y por las preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Les digo chao a papá y mamá. Chao, chao.